Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan los dantescos? En este programa que va a ser parte de una serie de programas en los que vamos a hablar de la economía del alma. Mirá qué tema, ¿eh? Y hoy nos vamos a largar a la aventura con el arte de recibir. ¿Cómo estás con eso, Alejandro? Me encantó. Siempre hay una frase que me llamó la atención y capaz que te resulte absurda, y quizás lo absurdo venga porque todos creemos que recibir es fácil, pero en realidad recibir implica abrirse, y eso siempre nos vuelve un poco más vulnerables. La mayoría de las personas no sabe recibir. Esa frase parece una pavada. Sí, pero es todo un tema, ¿eh? Pero antes de eso voy a hacer un comentario, algo que capaz que lo tengo anotadito acá y me lo use de introducción de esta saga, vamos a llamar así, la saga de la economía del alma, porque es algo que necesitamos entender. Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender por qué algunas relaciones florecen y otras se destruyen. ¿Por qué algunas personas prosperan mientras otras, haciendo exactamente lo mismo, terminan vacías? Quizás la respuesta no esté en una técnica, quizás esté en una ley invisible. Y es justamente esto, la economía del alma. Y bueno, como bien dijiste, Alejandro, la mayoría de las personas no sabe recibir. Y eso es una frase que parece sencilla, pero que no lo es. Y antes de que los dantescos se respondan internamente si sí o si no saben recibir, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, Alejandro, a ver, si te ha pasado, ¿alguna vez recibiste un elogio y respondiste, ay, no es para tanto? ¿O alguna vez alguien quiso ayudarte y dijiste, no, yo puedo solo? O por ejemplo, cuando alguien te hace un regalo y decís, bueno, no era necesario. ¿Alguna vez alguien insistió en invitarte a un café y respondiste, la próxima pago yo? Entonces, si en alguna de estas preguntas vos o los dantescos internamente han contestado que sí, es que este programa lo van a tener que escuchar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué contestaste, Alejandro, vos en todo eso? Por lo pronto voy a buscar el bloc de notas porque tengo que sacar apuntes. Por suerte Bueno. cada vez mucho menos, pero me resuenan muchas cosas que decís de esos comentarios. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que el mayor problema de la sociedad es que no es que la gente da poco, sino que en este programa realmente nos vamos a dar cuenta de que nos hemos olvidado de cómo recibir. Y cuando una persona no sabe recibir, tarde o temprano tampoco va a poder dar, tampoco va a saber cómo dar. Vamos a pensar ahora en el primer acto de nuestra vida. Hay algo extraordinario, ¿no? El primer acto de nuestra existencia no fue nacer. No fue forzarnos, no fue trabajar, no fue luchar, fue recibir. Recibimos un cuerpo, recibimos un nombre, recibimos un idioma, recibimos una familia, en definitiva recibimos la vida. Ninguno de nosotros hizo mérito para nacer, ninguno presentó un currículum, ninguno ganó un concurso y la vida llegó como un regalo. Y sin embargo, con los años, comenzamos a comportarnos como si absolutamente todo tuviera que ganarse. Es curioso porque lo único que es realmente indispensable para existir vino gratis. Y tal vez por eso nos incomoda tanto, porque no lo podemos controlar, no podemos merecer, no podemos devolverla en la misma medida, solo la podemos tomar. Voy a proponerte un pequeño experimento mental. ¿Estás en condiciones, Alejandro? Acá estoy con mi blog de notas expectante. Bueno, imagínate que alguien se acerca y te dice, qué bien hiciste este trabajo. La pregunta es, ¿qué pasa adentro tuyo? Porque, por ejemplo, muchas personas responden, tuve suerte, no fue tan difícil, bueno, lo pudo haber hecho cualquiera.
Pero la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar algo bueno? Y la verdad es que muchas veces creemos que recibir nos pone en deuda. Esto es fundamental entenderlo. Por esa razón, nosotros rechazamos el reconocimiento antes de sentir esa incomodidad. Pero al hacerlo ocurre algo muy curioso, y es que no estamos rechazando solamente el elogio, también estamos rechazando el afecto de quien quiso regalarnos ese reconocimiento. Aceptar un elogio no alimenta el ego, puede ser una forma de honrar a quien decidió ofrecernos el elogio. Vamos a ver un ejemplo cotidiano. Imagínate una abuela que pasa toda la tarde preparando una torta. La familia la prueba y alguien dice, está riquísima. Y ella responde, no, me salió horrible. Con esta respuesta, ¿quién queda incómodo? En realidad quedan todos incómodos, porque el regalo del reconocimiento no encontró dónde ser recibido. Y ahora vamos a tener que, a partir de este ejemplo y de estas sensaciones que nosotros internamente ya vamos empezando a sentir, con los ejemplos, con cosas que a cada uno le pasan, vamos a hablar de Bert Hellinger y el primer sí. Bert Hellinger decía que el movimiento más profundo de la vida consiste en decirle sí a nuestros padres. Y esto solo suele generar resistencia. Porque muchos piensan, ¿y si mis padres cometieron errores? Obvio que cometieron errores, como los cometemos todos. Hellinger no hablaba de aprobar todo. Hellinger hablaba de reconocer un hecho muy simple, y es que la vida llega a través de nuestros padres. Y mientras nosotros permanezcamos peleando con ese origen, peleando con nuestros padres, peleando con eso que también somos, es posible que también peleemos con todo lo que venga después. Porque quien rechaza el primer regalo, muchas veces termina rechazando los siguientes sin darse cuenta. Es decir, esto lo hemos repetido reiteradas veces en todos los programas. Quien rechaza a sus padres no puede tomar todo lo que viene después, porque nuestros padres son el punto de partida de la experiencia humana. Entonces, este rechazo nos inhabilita, de verdad, para la vida. La vida puede seguir ofreciendo, pero si algo en mí está cerrado, nada entra, ¿no? Es como intentar llenar un vaso que permanece dado vuelta. Exactamente, no importa cuánta agua llegue, el vaso sigue sin poder recibir. Pero bueno, ya hemos hablado de muchas cosas, vamos a meternos también en la Kabbalah para entender este concepto. Aquí aparece una idea fascinante de la tradición cabalística, y es que la Kabbalah dice que el deseo de recibir no es un defecto, y es el motor de la creación. Mirá qué interesante, si un bebé no quisiera recibir alimento, moriría. Si una planta no recibiera agua, moriría. Si nosotros no recibiéramos amor, conocimiento, ayuda, etcétera, nos empobreceríamos. Entonces, el problema no es recibir, el problema es creer que todo debe terminar en nosotros. Entonces, la evolución consiste en recibir para transformar y compartir. Como un árbol recibe la luz, recibe agua, recibe minerales y luego ofrece sombra, oxígeno, frutos. Es el ciclo de las cosas, es el ciclo de todo lo que hay en este mundo. El árbol jamás siente culpa por recibir del suelo, porque sabe que su naturaleza es devolver aquello transformado. Por lo tanto, está bien. Si a veces creemos que somos humildes y en realidad estamos bloqueando la entrada, o creemos que somos fuertes y en realidad no sabemos dejarnos sostener. Por ahí no nos estamos dando cuenta, pero todos estos aspectos nos dicen que no podemos recibir o no sabemos recibir. Mira, vamos a hacer una lista, no para juzgarnos, sino para reconocernos. Tal vez, la lista tendría que decir, tal vez no sabemos recibir cuando, puntos suspensivos, ¿no? O nos ofrecen ayuda, por ejemplo, cuando nos ofrecen ayuda y respondemos no quiero molestar, bueno, ahí ya nos estamos dando cuenta que no estamos
sabiendo recibir. Cuando nos regalan algo y sentimos culpa, por ejemplo, cuando nos felicitan y cambiamos de tema, cuando nos aman y desconfiamos, nos aumentan el sueldo y pensamos que no lo merecemos. Alguien quiere hacer algo por nosotros y sentimos la necesidad urgente de devolver el favor. Bueno, la lista puede ser muy larga, ¿no? ¿Te suena esto conocido, Alejandro? Siempre, algunas cosas muchísimo menos que mi versión de hace un tiempito, pero siempre hay escombro para sacar, siempre hay cosas para arreglar. Tal cual. Entonces, a veces las personas pensamos, o algunos piensan, vamos a hablar en plural porque estamos representando a todos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, problemas con el dinero. Entonces, a veces no es el problema con el dinero, ni con el amor, ni con el éxito. Quizás tengamos un problema en recibir. El otro día mencionabas Entre mates, una película que puede explicar esto muy bien. Good Will Hunting. Will no rechaza la ayuda porque no la necesite. La rechaza porque recibirla le obligaría a bajar la defensa que le permitió sobrevivir. Sí, para los dantescos que nos están escuchando, esa película en Latinoamérica se llama En búsqueda del destino, es con Matt Damon y Robin Williams. También tiene el nombre en algunos países Mente Indomable. Eh, es una muy linda película. Un poco de lo que trata es que Will es un joven brillante, tiene inteligencia, talento, capacidad, pero hay algo que no puede aceptar. Y eso que no puede aceptar es que alguien lo quiera, que alguien crea en él, que alguien lo ayude. Cada vez que la vida intenta acercarse, él se defiende. ¿Por qué? Porque recibir implica para él bajar las defensas. Y para quien aprendió a sobrevivir desconfiando, eso resulta aterrador. Entonces, hay una escena en la que Sin le repite, no fue tu culpa. Y en esa escena se ve mucho más que terapia, porque es la historia de un hombre, de un muchacho, aprendiendo por primera vez a recibir algo de compasión. Y acá todo esto me lleva a una pregunta que la he escuchado muchas veces y seguramente vos también la has escuchado, Alejandro. ¿Por qué algunos adolescentes que objetivamente cuentan con muchas oportunidades parecen tener enormes dificultades para apropiarse de su propia vida? Y acá arrancamos con el gran malentendido. Nuestra intuición dice, ¿no? Si una persona recibe mucho, debería vivir mejor. Esa es una especie de creencia que está instalada. Pero la experiencia demuestra que esto no pasa siempre. Por ejemplo, hay jóvenes que reciben, vamos a pensar en los jóvenes, una buena educación, apoyo económico, una familia presente, oportunidades de viajar, acceso a tecnología, actividades deportivas, yo qué sé, etcétera, ¿no? Una vida, como quien diría, la vida perfecta. Pero sin embargo, sienten un vacío profundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque recibir cosas no es lo mismo que recibir la vida. Y aquí volvemos otra vez a Hellinger, ¿no? Él aporta una idea brillante, como todas sus ideas. Él diferenciaba entre tomar y simplemente tener. Y acá es donde necesitamos dejar claras estas diferencias. Por ejemplo, uno puede tener una herencia, pero no haberla tomado interiormente. Uno puede tener una familia, pero no haber tomado sus padres. Uno puede tener talento, pero no haberlo hecho propio. Entonces, como decía Bert Hellinger, tomar significa decir un sí profundo a aquello que la vida nos dio, incluso cuando no es perfecto. Un ejemplo simple de esto. Imaginemos dos hermanos. Los dos reciben exactamente la misma bicicleta. Uno sale inmediatamente a andar, se cae, se vuelve a levantar, la disfruta, la hace parte de su vida. El otro la deja guardada en el garage. Los dos recibieron lo mismo, solo uno lo tomó. Entonces, la adolescencia es la etapa en que la persona intenta responder a la pregunta ¿quién soy? No basta con que los padres entreguen recursos. El adolescente necesita apropiarse de ellos y transformarlos en un proyecto propio. Y aquí está la clave, en un proyecto propio, porque necesita saber quién es.
Si no ocurre ese proceso, puede aparecer una sensación de vacío, incluso en contextos muy favorables. Bueno, siempre hablamos también de Viktor Frankl y la búsqueda de sentido, ¿no? Él decía algo que encaja perfectamente acá. Decía, el ser humano no necesita solamente bienestar, necesita sentido. Por eso, una vida cómoda puede sentirse insoportable si uno no tiene dirección. Podríamos decir que en una habitación llena de comodidades, tener esa habitación llena de comodidades no responde la pregunta de ¿para qué estoy vivo? Y bueno, acá aparece el problema de los padres, ¿no? Esto también ya lo hemos hablado tantas veces. Y este es un tema delicado. Entonces, muchos padres creen que amar consiste en evitar todo sufrimiento. Entonces, hacen por sus hijos cosas que los hijos ya podrían empezar a hacer, con la mejor intención, por supuesto, también lo hemos explicado. El problema es la consecuencia inesperada de esto. El hijo recibe resultados sin experimentar el proceso. Y los procesos construyen la identidad. Si todos los días alguien levanta una pesa por mí, ¿mis músculos crecerían? Y obviamente que no. Entonces, nadie puede desarrollar por otro aquello que solo el otro puede conquistar. Lo mismo ocurre con la autonomía, con la responsabilidad y con la confianza. En cuanto a todo esto, podemos decir que no se trata simplemente de decir los adolescentes no saben recibir. El fenómeno claramente es otro. El verdadero problema es que recibir no es un acto pasivo. Todos recibimos, pero muy pocos tomamos. Ahí radica la diferencia. Recibir es una cosa y tomar lo recibido es otra. Hellinger utiliza el verbo tomar porque es mucho más activo que recibir. Entonces, una persona puede recibir amor y jamás creer que lo merece. Entonces, puede recibir la vida y pasar años rechazándola. Ahí está el puente con muchos adolescentes. Pensemos en un adolescente que creció en una familia que hizo enormes sacrificios por él. Por ejemplo, sus padres trabajaron para darle una buena educación. Le pagaron actividades, le compraron libros, lo llevaron de paseo, intentaron evitarle sufrimientos, le hicieron los deberes, no lo obligaron a tender la cama. Desde afuera podríamos decir que lo tiene todo, pero ¿realmente lo tiene? No necesariamente, porque todas esas cosas fueron entregadas, pero todavía no fueron tomadas. Y aquí hay una diferencia enorme. Nadie puede tomar la vida por otro. Quizás muchos adolescentes no estén rechazando el estudio, ni el trabajo, ni el esfuerzo. Quizás estén rechazando algo más profundo, que es la responsabilidad de decir sí a la vida. Porque tomar la vida significa aceptar algo muy incómodo. Significa reconocer que a partir de cierto momento ya no puedo seguir viviendo únicamente desde lo que me dieron o lo que me faltó. O sea que claramente es un acto de responsabilidad también tomar. Entonces tengo que empezar a construir. Cuando yo digo sí a la vida, tengo que empezar a construir. Y construir implica renunciar a la posición de hijo que solo recibe. Y acá hay algo interesante. Hay una observación de Jung que dice, la segunda mitad del crecimiento psicológico comienza cuando dejamos de preguntarnos qué hicieron conmigo y empezamos a preguntarnos qué voy a hacer yo con esto. Brutal. Bueno, me fui del tema yo, no me fui del tema, pero me expandí un poquito. Resumiendo, vamos a resumir. Recibir es un acontecimiento, pero tomar es una decisión. Todos recibimos una vida, pero llega un momento en que la vida deja de depender de nuestros padres y comienza a depender de nuestra respuesta. Ahí empieza verdaderamente la adultez. Creo que el ejemplo de la bicicleta que diste es fantástico y el ejemplo de las pesas, si otro hace pesas por mí, mi músculo no se desarrolló, es súper claro. Hoy es común escuchar
los jóvenes o adolescentes, la generación de cristal, y escuchándote habría que decir padres de cristal, ¿no? No son, en todo caso, no son solo los adolescentes. Tal cual. Como vos estás diciendo, habría que preguntarse si el problema no es cuánto nos da la vida, el problema es cuánto dejamos que entre, porque a veces pedimos abundancia pero vivimos cerrados, o pedimos amor pero desconfiamos de todo cuando nos llega. Pedimos ayuda, pero lo primero que hacemos es rechazarla cuando aparece. Exacto. A todo esto, ¿cuál sería el costo de no saber recibir, de seguir en esta situación? Bueno, el costo que tiene no saber recibir es brutal, porque cuando nosotros no sabemos recibir, agotamos a quienes nos aman. Eso es brutal, porque el otro necesita sentir que su gesto llegó. Y si cada regalo es rechazado, cuando digo regalo no me refiero al regalo físico, ¿no? El regalo del amor, el regalo del cuidado, el regalo del servicio, todo lo que hacemos por alguien a quien amamos. Entonces, si todo lo que hacemos por alguien a quien amado es rechazado, si cada ayuda es devuelta inmediatamente, si cada elogio es minimizado, el vínculo se empobrece, se debilita, porque dar también necesita un receptor. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Y que todos lo vivieron en algún momento. Imagínate un niño de 6 años que dibuja una flor para su padre. El padre la mira y apenas dice, bueno, gracias. Ese dibujo no es solamente el papel, es la forma para el niño de dar amor. Cuando nosotros no lo recibimos, también enseñamos al otro que no vale la pena dar. Entonces, ahí vienen todas las preguntas que tienen que ver con la abundancia, ¿no? Quizás la abundancia no comienza cuando el mundo cambia. Quizás comienza cuando dejamos de cerrar la puerta. Y hoy es algo que nosotros necesitamos observar. ¿De qué forma recibimos? ¿Realmente tomamos lo que nos dan? Lo que yo quiero proponerle hoy a los dantescos es algo difícil, más difícil que hacerse incluso la pregunta. Y es que la próxima vez que alguien les diga, o qué lindo te quedó, o te invito con algo, o lo que sea, no respondan, por ejemplo, no es para tanto. Simplemente den las gracias. E incluso, muchas veces uno da las gracias, pero sigue sin tomar lo que le es dado, ¿no? Está bueno a veces decirse, cuando es un elogio o cuando es un reconocimiento, decir, qué bonito lo que me dijiste, lo guardo para mí en mi corazón. Eso realmente es tomar lo que el otro da. Y bueno, en la misma línea, ¿no? La próxima vez que alguien quiera ayudarte, antes de decir que no, la pregunta sería si realmente es bueno para mí rechazar esa ayuda o simplemente es porque no sé recibirla. Porque toda transformación comienza con un gesto muy pequeño, que es primero la autoobservación, siempre. Eso tiene que estar siempre. Y en este caso que estamos hablando de recibir, es poder abrir las manos. Entonces nadie puede llenarlas si están siempre cerradas. Eh, hay, mm, hay muchas formas. Obviamente que hay cosas que no nos conviene recibir o que no son buenos regalos, pero en la medida en que sí lo sean, necesitamos aprender sobre nosotros mismos y aprender en esta economía del alma, aprender cómo estamos haciendo ese balance interiormente. ¿Cómo lo ves vos, Alejandro? Tal cual. No tenía presente la mirada de la economía del alma, pero quizás hoy no se trate de salir a buscar más amor, dinero, oportunidades, sino algo muchísimo más simple, que cuánto de lo que ya está llegando a mi vida estoy realmente dispuesto a recibir. Porque aunque pueda ser contraintuitivo, recibir no es pasividad, es apertura, es confianza y también es permitir que la vida nos toque. No podemos ir blindados por ahí. Exacto, no podemos ir brindados por ahí. Bueno, yo los invito a los dantescos a entrar en el mundo interior y hacer esta observación, que me parece que está siendo muy necesaria para muchas personas.
ver en qué medida está abierto a recibir, a tomar, como dice Hellinger. También los invito a compartir este programa, a darle like y a ayudarnos a llegar a más personas. Les comento que en el próximo capítulo vamos a descubrir algo todavía más sorprendente que el recibir. Y es que dar no siempre es un acto de amor. Y que muchas personas utilizan el sacrificio como una forma muy sofisticada de controlar a los demás. Porque en la economía del alma, dar también tiene sus sombras. Y bueno, vamos a ver si en el próximo capítulo nos acompañan a descubrirlas. Así que bueno, queridos dantescos, los esperamos el próximo jueves en esta Divina Comedia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Chau, chau. Chao, dantescos. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.